Hola, buenos días a todos. Soy la doctora Elma Isela Fuentes Lara, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema de interés para nosotros como alergólogos y se titula Reacción por aditivos, conservadores y colorantes. Sin embargo, estos dos últimos, como vamos a poder observar en los próximos 2 minutos y de lo que vamos a hablar, pues básicamente pertenecen a los mismos aditivos. Quiero agradecer a mi profesor asesor, la doctora Alejandra Macías Weinman, por su asesoría durante la preparación de esta sesión académica. Bueno, empecemos con que los aditivos empezaron a utilizar como sustancias en la industria, sobre todo alimentaria. Al principio y de hecho hasta la actualidad se utilizaban sobre todo para conservar alimentos, mejorar su sabor y también su apariencia. Los registros más antiguos que se pueden tener datan de 2000 años antes de Cristo y, por ejemplo, los registros más antiguos de un aditivo alimentario son del Antiguo Egipto, 1500 años antes de Cristo aproximadamente, cuando se observaba que se agregaban extractos naturales a los dulces para hacerlos más atractivos. También en Egipto se empezaron a utilizar estos colorantes y algunas especies para dar brillo a ciertos platos. En Europa, por su parte, se empezó a utilizar la sal ahumada para curar la carne y en Roma se salpimentaba y especiaban los alimentos para mejorar la apariencia, pero también el sabor. La revolución industrial trajo el desarrollo de los colores en Norteamérica en la mitad del siglo XX y el descubrimiento de otros nuevos aditivos como los emulsionantes, las levaduras, los agentes gelificantes, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, actualmente pues ya existe una lista en línea de estos aditivos alimentarios que actualmente incluyen aproximadamente a más de 3,000 sustancias. Todas estas sustancias, antes de su uso en alimentos, deben pasar por una extensa evaluación de seguridad previa a su comercialización, obviamente para garantizar que son seguros para el consumo y el uso humano. De acuerdo a esto con alguna regulación específica de aditivos alimentarios, ya sea por agencias gubernamentales, nacionales o internacionales. En México, el organismo encargado es la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, en el Reglamento de Control Sanitario de Productos, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en sus artículos 12, 26 y 39. En Estados Unidos, pues son regulados básicamente por la FDA y por la ley federal denominada GRAS, es decir, todos los alimentos que son considerados seguros se les agrega esta denominación. GRAS, de sus cifras en inglés, generalmente reconocido como seguros. Y por último, en Europa, el organismo encargado es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en donde los aditivos alimentarios se van a identificar con la letra E seguida por el número. Esto es lo que vemos en esta parte del lado derecho, en esta tablita que vemos del lado derecho. Como ustedes ven, los aditivos se clasifican de acuerdo a su función. Vamos a ver que los colorantes van a ir de la E100 a E199. Esto puede variar, pero realmente es lo menos. Los estabilizantes que van de la E400 a la E499, los conservantes como la E200 a la E299 y así los vamos a ir viendo. Pero ¿cómo se define un aditivo? Pues la Real Academia Española define un aditivo como una sustancia que se va a agregar a otras para darles cualidades de las cuales carece o incluso para mejorar las que ya poseen, haciéndolo más atractivo o incluso más apetitoso. Las características que tiene que cumplir un aditivo van a ser 4. Pueden ser tanto sustancias sintéticas como sustancias naturales. Generalmente las sustancias naturales son las que menos reacciones alérgicas o de este tipo pueden tener, a diferencia de las sintéticas, que son en las que se han reportado mayores reacciones por aditivos.
El otro punto es que por ningún motivo, por ninguno, se pueden consumir estos alimentos solos. Casi siempre van unidos a otros alimentos. Es decir, la tartrazina no se come solo, siempre va agregando este colorante a los alimentos. Y así, el glutamato monosódico, por ejemplo, también va agregado a los alimentos de origen oriental. Y así nunca van solos por sí solos. Bueno, nunca van solos. El propósito de estos es mejorar la calidad, el color, la fragancia y también el sabor de los alimentos y lo que ya habíamos estado comentando. Otra de sus características es la de satisfacer estas demandas de conservación, de frescura y de elaboración. Estas son algunas de las características y estos son los aditivos más comunes de acuerdo a sus características. Por ejemplo, aquí tenemos los antioxidantes que según la clasificación de la Unión Europea ya habíamos visto que se van a ir de la E300 a la E399. Estos son algunos de los más utilizados, el BHA y el BTH, que son de los que se asocian con mayores efectos de reacciones alérgicas. Tenemos también las especies, los edulcorantes, los conservadores, que van sobre todo aquí, como ustedes lo ven, de la E200 a la E299, y aquí están los más representativos. Vemos cómo los números están entre 200 y 299. Pero bueno, ¿qué tan frecuentes son este tipo de reacciones alérgicas en la población? Pues se cree que en la población adulta esta prevalencia es menor del 1%. En los niños se cree que es un poco mayor, pero relativamente no varía mucho, del 1 al 2%. Lo que sí se ha observado es que los niños atópicos sí parecen tener más probabilidades de tener reacciones adversas a los aditivos alimentarios. Este es un estudio realizado en Dinamarca en donde se observa que la prevalencia de reacciones adversas en niños sanos, como ya lo habíamos comentado, es del 1 al 2%, más o menos. Y en los niños con síntomas atópicos, esta prevalencia osciló entre el 2 al 4% después de una provocación alimentaria doble ciego controlada con placebo. En este otro estudio que tenemos a la derecha, realizado por Ryan y colaboradores, acerca de la presencia de sensibilidad a ciertos aditivos alimentarios en pacientes con urticaria crónica, pues realmente esa prevalencia fue aproximada de menos del 1%. Entonces, como ustedes pueden observar, la prevalencia es relativamente baja, incluso yo diría que hasta muchas veces subdiagnosticada, porque el diagnóstico es relativamente complicado, como lo veremos a continuación. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que dentro de los primeros lugares o los principales aditivos que están implicados en reacciones adversas, tenemos la tartrazina, los parabenos, los benzoatos, el glutamato monosódico y también los sulfitos. Esta es una clasificación. De acuerdo con las funciones, los aditivos se pueden dividir en 8 grupos principales. Tenemos a los antioxidantes, a los colorantes, a los emulsificadores y estabilizadores de sabor, los solventes, los agentes de glaseado, los edulcorantes, los conservadores y los agentes espesantes. Y vamos a hablar de cada uno de ellos en las siguientes diapositivas. Vamos a empezar con el grupo número 1, que es el grupo de los antioxidantes. Estos, como su nombre lo dice, lo que hacen es que prolongan la vida de almacén de los productos y lo protege del deterioro que se ocasiona por la oxidación. Es como, por ejemplo, que cuando vemos un aguacate, lo partimos y a las pocas horas entra en este proceso de oxidación. Esto se debe sobre todo a que el aguacate tiene alto contenido en grasas, por lo cual lo hace susceptible pues, a este proceso que es la oxidación. Pues eso que pasa con el aguacate es lo mismo que intentan hacer los antioxidantes. Estos se van a utilizar en aceites, en productos horneados, en cereales y en aderezos de ensaladas, casi siempre en productos con aceite. ¿Y cuáles van a ser estos principales antioxidantes? Van a ser el BHA y el BHT. BHA, que es el hidroxianisol butilado, y el BHT, que es hidroxitolueno butilado. Estos van a estar asociados sobre todo
a dermatitis por contacto y a urticaria crónica en un 10 a un 15% de todos los casos reportados. Se van a utilizar en alimentos que contienen gran cantidad de aceite y grasas y generalmente también se pueden utilizar con otros aditivos mezclados. Estos son algunas de las designaciones, por ejemplo, el butil hidroxianisol tiene su clasificación según la Unión Europea como la E320, que es la que vemos aquí, y el butil hidroxitoleno es E321. Esta es en qué alimentos los podemos encontrar, por ejemplo, en aceite de mantequilla, en aperitivos listos para el consumo, goma de mascar, grasas para untar, lácteas, incluso grasas y aceites vegetales. Es ahí donde nosotros los podemos encontrar. Este es también el nivel máximo de seguridad con el que se tienen que tener estos alimentos. Estos son una tabla que saqué de este artículo que es del Velázquez, Samano y colaboradores, que es acerca de reacciones por hipersensibilidad a aditivos alimentarios, y pues nos da este grupo de antioxidantes, pero aquí los que pues se relacionan con mayores efectos de reacciones alérgicas pues van a ser los que ya comentamos, ¿no? El BHA y el BHT. Y lo que ya les había dicho, 10 al 15% de estas reacciones pueden ser o dermatitis de contacto o urticaria crónica. Después tenemos a los colorantes. Los colorantes se van a utilizar sobre todo, bueno, son pigmentos o sustancias que van a impartir algún color particular o van a homogenizar este color y también están regulados por la FDA. En 1948 se registraron los primeros casos relacionados a una reacción por colorantes y fueron 21 personas en una cena pública que se intoxicaron por arsenito de cobre, que se utilizó para colorear un postre de color verde. Hacia los años 1900 no se tenía ninguna regulación sobre este tipo de colorantes y ya se utilizaban alrededor de 80 aditivos. Fue hasta el año de 1990 cuando se implementó la Ley Nacional de Etiquetado y Educación de los Aditivos Colorantes Certificados. Vamos a tener muchos colorantes, como ya les dije, van a abarcar de la E100 a la E199 y son estas sustancias que van a dar o van a restituir el color a un producto. Esto obviamente con el objetivo de mejorar el aspecto visual sin modificar su valor nutricional, el sabor o también la seguridad de un alimento. Vamos a tener varios tipos de colorantes, los colorantes que son naturales y aquellos colorantes que son sintéticos. Como ya les había comentado, casi siempre los que son naturales no se van a asociar a reacciones o es muy poco el riesgo de presentar reacciones alérgicas de cualquier tipo. Dentro de los naturales, los más importantes o los menos graves tenemos la curcumina, la riboflavina, los carotenoides y las antofilinas. Y dentro de los sintéticos tenemos los azoicos y los no azoicos. Los colorantes de uso más común, pues ya sabemos que algunos están como estigmatizados y de estos los más importantes son la tartrazina, el amarillo caso, el azul índigo y el rojo cochinilla, que representan alrededor de cerca del 90% de los colorantes utilizados en la industria alimentaria. Otros que se utilizan con menos frecuencia son la carmina, el anato, los betacarotenos, la paprika, el azafrán, la eritrocina y la indigocina. Y esto es de donde se obtiene, por ejemplo, las betalainas se obtiene sobre todo del betabel, los carotenoides se obtiene sobre todo del cempasúchil y también de la zanahoria. El caramelo, pues básicamente es del calentamiento del azúcar y el rojo natural que se obtiene también de la cochinilla. Y de este vamos a hablar un poquito más. La clasificación de los colorantes, pues puede ser toda esta que vemos aquí en esta tabla, pero es más esquemático si lo vemos por colores. Por ejemplo, dentro de los colorantes azules tenemos este que es el azul brillante, que se denomina con la E133. Después tenemos el índigo carmino, que es este E132. El azul de patente, que es E131.
Después, dentro de los colorantes verdes, tenemos de los más frecuentes, tenemos a la clorofila, que se marca con el número E140, y luego tenemos a el E143, que es también el verde de patente. Dentro de los colorantes naranjas tenemos a uno que es muy utilizado en nuestro país, que es el anato, que es el E110, y después tenemos el Sunset Yellow, que es el E160B. Estos son los colorantes tanto rojos como algunos amarillos y los vamos a ir describiendo. Tenemos al ácido carmínico. Bueno, casi todos estos colorantes se van a utilizar en la industria del maquillaje. Por esto casi siempre las reacciones que vamos a observar aquí pueden ser dermatitis por contacto. El ácido carmínico es derivado de la cochinilla. Se denomina con la letra E120, es un colorante natural y básicamente también se va a utilizar para maquillaje. Después tenemos el anato, que es el E160B o el achiote, que es un colorante también natural que se va a utilizar también en la industria del maquillaje. La tartrazina es un colorante, ya es sintético, por eso también, si es casi siempre sintético, tiene más riesgo de tener reacciones adversas. Se va a utilizar en postres, en maquillaje, champús y otros. Y esto también le da un mayor riesgo de presentar reacciones importantes, porque va a producir urticaria crónica, dermatitis atópica, asma, incluso produce déficit de atención, enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios no esteroideos y púrpura pigmentada progresiva. De hecho, si este es agregado a ciertos alimentos, tiene que tener el etiquetado en donde se especifique que tiene tartrazina. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El rojo cochinilla es sintético y es derivado de o sea, es muy parecido al color del ácido carmínico, solo que como es muy difícil de obtener, se utiliza el sintético básicamente. Se va a utilizar en reposterías, en embutidos, en lácteos y se ha visto que existe una asociación con intolerancia o alergia a los aires. Produce urticaria crónica, edema angiονeurótico, vasculitis y también puede producir anafilaxia. Y por último tenemos al azafrán de un color amarillo-naranja. También es un colorante natural. Y bueno, este es el que quería que vieran. Este es la cochinilla. Como ustedes pueden ver, es un insecto, es uno de los 3 insectos que se han podido domesticar y produce este color. Pero lo verdaderamente importante de este colorante es que lo obtenemos aplastando a los insectos de esta gran familia. Esto también se obtiene también aplastando algunas especies de cactus como lo que se encuentran en los nopales o en la tuna, pero básicamente es la cochinilla. Y ahí es donde se obtiene el ácido camínico en su forma natural, que es la sustancia principal que va a proporcionar el calor. Imagínense aquí, para producir 1 kilo del producto de este color, hace falta que se aplasten aproximadamente 100,000 hembras. Este es considerado un producto 100% de origen mexicano porque nuestro país fue uno de los primeros en donde se logró domesticar la cochinilla y pues empezarla a hacer colorante. Sin embargo, como ustedes ven, pues obtener más de 100,000 hembras es un proceso muy difícil. Entonces, lo que se prefiere es mezclar con productos sintéticos y pues se utiliza la forma sintética. Pero como es un color que representa a nuestro país, les quise poner un video acerca de cómo se obtiene la cochinilla. A ver. Cuando se menciona la cochinilla, inmediatamente lo asociamos a un color rojo de fuego. Este color rojo de fuego no es la cochinilla americana la única que lo proporciona. En el viejo mundo existían la grana kermes, existía la cochinilla de Polonia, la de Armenia, que también proporcionaban colores carmesí y escarlata. Sin embargo, ¿cuál es la singularidad de la cochinilla mexicana? Pues precisamente la vestido domesticado. Únicamente 3 insectos se han
domesticado en la historia de la humanidad. La abeja, productora de miel, el gusano de la seda y la cochinilla mexicana. Es producto de la paciencia y la sabiduría de unos agricultores anónimos que en tiempos precolombinos hicieron las pruebas sucesivas de convertir un insecto, que en principio es un parásito nocivo con efectos desastrosos para las plantas, en algo sumamente útil y valioso. Hay que seleccionar las mejores nopaleras, protegerlas con los huertos con cercas vivas de órgano, protegerlas del viento con capestos, repartir uniformemente las crías mediante un pequeño tenacito donde se guardan las larvas que se va colocando en las distintas pencas, después se recolectan arrastrándolas, arrancándolas con un carrizo cortado en bisel y volcándolas en un comal para finalmente pasarlas al temazcal donde se secan y ya se pueden conservar. Después del oro y la plata, la cochinilla mexicana fue el producto que mayores ganancias proporcionó a la. Y bueno, este fue un video para que ustedes pudieran apreciar cómo se obtenía la cochinilla, que es un producto pues 100% mexicano. Después tenemos la tartracina, que es el E102. Y como ya les había comentado, realmente este tipo de colorante ha sido un colorante muy satanizado, ¿no? Pero pues sí tiene riesgo de tener reacciones importantes. Y la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos dice que el que se debe utilizar es el amarillo número 5, que es la forma certificada de la tartracina. Y esta está aprobada para su uso en cosméticos casi siempre. Pero la tartracina no se ha sometido a un análisis de la FDA, por lo tanto no se debería de utilizar. Y si este se utiliza, debería de tener una etiqueta como la que vemos aquí, en donde se especifique que se tiene, por ejemplo, esta creo que es un jugo y dice entre los ingredientes harina de maíz, colorante tartracina E102 al 14%, también tiene sal E102 y puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Eso es una cosa que se tiene que especificar dentro del etiquetado. Estos son algunos de los colorantes y dónde los podemos encontrar, sobre todo en su uso por comidas y por bebidas, y pues esto se los dejo aquí para que lo veamos después. Vamos a entrar al tercer grupo, que son los emulsificadores, que son sustancias que van a formar o van a mantener un producto uniforme. Por ejemplo, ¿qué productos? El helado, la mayonesa, que tienen una consistencia, pues como esta que podemos observar aquí. El de mayor importancia respecto a reacciones de hipersensibilidad va a ser la lecitina. Esta es extraída de la soya y conserva proteínas de esta. Hasta el momento no se ha reportado reactividad cruzada con otros alimentos, pero es uno de los que más producen reacciones, aunque el riesgo de reacciones es baja. Estos son algunos de los emulsificadores y estos es lo que hablábamos de la lecitina, que se abrevia con el número E322 según la Unión Europea, y lo que nos puede ocasionar es dermatitis atópica, asma ocupacional, alergia alimentaria al huevo y la soya y la urticaria crónica. Después tenemos al cuarto grupo, que son los solventes y que se utilizan sobre los aditivos sin alterar su función, o sea, como que lo grandifican su función. Estos aquí tenemos los más importantes, que son el propilenglicol, que se abrevia con las letras E1520, y tenemos también el alcohol bencílico, que es E1519. Aunque el riesgo de causar reacciones adversas es bajo, pues puede ocasionar dermatitis por contacto y dermatitis por contacto, incluso urticaria y anafilaxia. Estos son los dos grupos, que son el E1520, E1519, de los que ya les había hablado,
y estos es en donde los podemos encontrar. Tienen un aspecto aceitoso, que es tiene un olor característico y el sabor es ligeramente dulce. En cambio, el alcohol bencílico es un disolvente natural, es también un soporte para los aditivos, es incoloro, tiene un olor suave y se obtiene mediante hidrólisis del cloruro de bencilo. Se utiliza en aromas artificiales y para perfumes, para grandificar pues la función de estos. En el quinto grupo tenemos a los agentes de glaseado, que son aditivos alimentarios que se aplican en la superficie de algún alimento para conferir este aspecto más brillante o para recubrirlos de una capa protectora. Se clasifican de acuerdo a su función en agentes de abrillantado, de acabado en superficie, los agentes de glaseado, de revestimiento, formadores de película y los agentes sellantes. Y bueno, estos son los más importantes, donde los podemos encontrar también en la industria alimentaria, pero también en la de cosméticos. Por ejemplo, aquí tenemos el shellac que se encuentra, que es la goma laca que se encuentra sobre todo en pinturas de uñas, pero también se puede utilizar, bueno, se utiliza para la decoloración de pasteles, coberturas culinarias, cosméticos y aparatos de inclusión dental, y esta puede ocasionar una dermatitis por contacto. Después tenemos la cera carnauba, que se utiliza sobre todo en alimentos como chicles, chocolates, betún, maquillaje o incluso lápiz labial. También se utiliza para cera de autos. En el ser humano puede ocasionar dermatitis de contacto o incluso la presencia de queilitis. Y por último tenemos a la cera de abejas, ya sea la blanca o amarilla, que se utiliza pues para la industria de la alimentación, se utiliza también en la confitería o las velas de alta calidad. Y esta, de nuevo, dermatitis por contacto, dermatitis ocupacional y dermatitis atópica. Son las principales reacciones que pueden estar asociados a los agentes de glaseado. En el sexto grupo ya tenemos a los edulcorantes. Los edulcorantes son estos aditivos alimentarios que van a actuar como el azúcar, pero la finalidad es que tiene un menor contenido calórico. Entonces tenemos a dos grupos que de seguro ustedes ya los han visto, que es el aspartame y el xilitol. Ambos se abrevian E951 y E967 respectivamente, y el contenido calórico de ambos puede ocasionar, pues, el contenido calórico es reducido. De hecho, lo que sí se ha asociado es que pueden causar tanto queilitis como dermatitis de contacto. El riesgo de presentar una reacción por este tipo de alimentos es alto. Los edulcorantes se pueden dividir tanto en naturales como en sintéticos. Dentro de los naturales tenemos al glicósido de stevia, que se obtiene de la planta stevia, o el manitol, que se va a producir a partir de la hidrogenación de ciertos azúcares. Este último se va a utilizar en carnes, pastas, pescados y otros. Y dentro de los edulcorantes sintéticos vamos a tener los ciclamatos, el neotamo y la sucralosa, que se utilizan sobre todo para aperitivos, aderezos, productos de panificación o incluso para dar más sabor a esto que es el café. Pero como ya les comenté, los principales pues van a ser el aspartame y el xilitol o el xilitol. Y también, aparte de estas reacciones que ya vimos alérgicas que pueden ocasionarse, también, por ejemplo, el aspartame en dosis pequeñas puede ocasionar un efecto laxante. Esto sobre todo por su alto contenido de fenilalanina, y debe siempre presentarse un aviso en el etiquetado. Por ejemplo, este es un refresco en donde aquí no sé si lo alcanza a ver, pero dice contiene una fuente de fenilalanina. Entonces siempre debe de estar especificado dentro de las etiquetas. El xilitol, por su parte, aunque produce también dermatitis por contacto, a esas personas que les gusta estar dando de comer lo que uno come a sus perros, pues es tóxico también para ciertos animales, específicamente el perro. Este es uno de los edulcorantes, que es la fruta de monje. Esto es un artículo acerca de la composición fitoquímica y farmacológica y el impacto de este endulcorante natural, que es la fruta de monje.
Dentro de sus principales compuestos se encuentran los mugrócidos, que son responsables de este dulzor de alta intensidad de la fruta de monje. ¿Qué es lo verdaderamente importante de este edulcorante? Pues que realmente no se ha asociado un efecto alérgico. De hecho, tiene muchas propiedades de actividad biológica que tienen efecto antioxidante, tiene respuesta hipoglucemiante, propiedades antialérgicas, anticancerígenas y antisépticas. Y también tiene un bajo contenido calórico, o sea, que realmente si en vez de utilizar estos que ya comentamos, podemos utilizar la fruta de monje como edulcorante natural. Dentro de los potenciadores de sabor tenemos a este que es el glutamato monosódico, que se va a utilizar sobre todo para potenciar el sabor y es utilizado sobre todo en la comida oriental. De hecho, puede ocasionar algo que se llama síndrome del restaurante chino. Después del consumo de estos alimentos, más o menos entre los 0 a los 30 minutos, se produce, la persona empieza a experimentar palpitaciones, diaforesis, náusea, vómito, cefalea o incluso dolor abdominal. El glutamato monosódico también se ha visto relacionado con la presencia de asma bronquial. En este grupo, en el séptimo y penúltimo grupo, vamos a hablar acerca de los conservadores. Su nombre lo dice, lo que hacen es prevenir, retardar o incluso detener cualquier alteración que es causada por cualquier microorganismo. Se utiliza sobre todo en productos como embutidos, alimentos lácteos, bebidas carbonatadas, preparados farmacéuticos, enlatados, bebidas alcohólicas, incluso algunas frutas. Los conservadores se pueden clasificar de acuerdo a su función en agentes antimicóticos, porque básicamente lo que hacen es prevenir la formación o el control de bacteriófagos, pero también agentes fungistáticos, inhibidores de moho y de hongos, los conservadores antimicrobianos, los sinergistas antimicrobianos o incluso ya, como su nombre lo dice, sustancias conservadoras. Y esta es la función esta es la clasificación de acuerdo a la función que desempeñan. Pero como ustedes ven, casi todos es de prevenir pues que se crezcan bichos alrededor de los alimentos, microorganismos. Los conservadores que están más asociados con reacciones alérgicas van a ser los sulfitos y los benzoatos de este grupo de conservadores. Dentro de los sulfitos, estos son sustancias que van a compartir varios tipos de funciones. Tienen efecto conservante, colorante, pero también antioxidante. Y se van a utilizar sobre todo en la industria del pan y la industria de los vinos. Se ha relacionado sobre todo con dermatitis de contacto en trabajadores de la industria del pan, del vino, incluso estéticas y peluquerías. Vemos cómo se pueden encontrar en una gran variedad de alimentos, sobre todo cerveza, sidra, mermelada, los jugos, las papas fritas, las salsas, alguna conservación para alimentos como crustáceos o incluso limonadas. Y vemos que dentro de sus propiedades conservantes, pues previenen el crecimiento de bacterias, mohos y levaduras, y dentro de su efecto antioxidante previene la oxidación de aceites y grasas, y dentro de su efecto colorante mantiene el color original de estos alimentos que se encuentran enlatados. También dentro de los conservadores tenemos a los parabenos, que son un grupo de 6 conservantes, y en la Unión Europea se les han asignado los números de la E214 a la E219. Ustedes van a ver que ya se ha hecho muy comercial esto de que es un producto libre de parabenos. ¿Por qué? Porque también se ha observado que causa dermatitis de contacto, incluso pues lo han asociado con otros efectos adversos. Sin embargo, todos estos productos que tienen parabenos tienen dosis que ya están como aprobadas para su uso en seres humanos, y que la verdad es que las dosis son muy pequeñas y es muy poco probable que causen un tipo de esta reacción. Los parabenos son esteres alquílicos del ácido para-hidroxibenzoico, que son activos contra levaduras y mohos, y básicamente se van a utilizar en esta industria farmacéutica y cosmética. Y pues casi siempre, como son productos de belleza, van a ocasionar dermatitis de contacto, aunque también se han asociado o se ha relacionado con la enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios no esteroideos.
Estos son algunos de los conservadores y dónde los podemos encontrar. El benzoato, que se encuentra en la canela, el clavo, la ciruela y otras frutas en su forma natural. La anisina, que es producida por el Lactobacillus lactis, y el Streptococcus lactis, que se usa sobre todo en dulces de base de leche. El citrato de isopropilo, que funciona también, aparte de su efecto conservador, como emulsificante y antioxidante, y se va a utilizar sobre todo en bebidas azucaradas. Y por último tenemos a los sorbatos, que se van a encontrar en diversos alimentos, pero sobre todo las gelatinas, los helados, los quesos, las tortillas y otros más. Estos son algunos de los conservadores. Como ya les dije, los parabenos casi siempre se van a encontrar en la industria cosmética, y en México, es como los clasifica en México como MEX 139 y MEX 218, y ocasionan dermatitis de contacto y asma. Los sulfitos, que se ocasionan también asma de relación directa, anafilaxia o incluso asma ocupacional, y el benzoato de sodio, que se utiliza sobre todo en la industria panadera para pan de molde, pizzas o incluso otros panes, puede producir en dermatitis de contacto, sobre todo en trabajadores que se dedican pues a la panadería. Y en el último grupo tenemos a los espesantes, que son sustancias que al agregarse a una mezcla aumentan su viscosidad. Solo la aumentan, o sea, solo la vuelven más espesa, pero no modifican ni sus propiedades ni su sabor. Y lo único que hacen es que proveen cuerpo, aumentan estabilidad y facilitan la formación de suspensiones. Unos ejemplos comunes son el agar-agar, la alginina, el corragenano, el colágeno, el almidón, y también tenemos los gelans. Y bueno, estos son todos los grupos que ya vimos de acuerdo a la clasificación, y ahora vamos a ver acerca de cómo se producen este tipo de reacciones alérgicas. Básicamente pueden ser de dos tipos, ¿no? Bueno, de tres tipos. Puede ser una por activación directa, la otra mediante la activación del complemento y la tercera por activación indirecta. Pero aquí algo importante que les quiero mencionar es que recuerden que tenemos respuestas tanto mediadas por IgE como respuestas no mediadas por IgE. Entonces, aquí específicamente en las reacciones por aditivos, casi el 98% de los casos de todas estas reacciones son reacciones no mediadas por IgE o son reacciones pues pseudoalérgicas. Es decir, en la primera etapa que tenemos, que es la activación directa, las células mastocitarias son activadas básicamente por el aditivo alimentario. El complemento también, por ejemplo, actúa mediante interacción indirecta con el mastocito, y también el aditivo puede funcionar como un apteno, es decir, se va a unir a ciertas proteínas y posteriormente activan a las células T, y la finalidad de estas tres, cualquiera de las tres vías, es la activación del mastocito y la degranulación de las sustancias que ya conocemos como mediadores proinflamatorios, y pues puede ocasionar todos los síntomas que ya hemos estado comentando en las diapositivas. Pero como vemos aquí, yo lo único que quiero que quede como importante es que son mecanismos no mediados por IgE, por lo que el diagnóstico va a ser sumamente complejo. La clínica, pues ya sabemos que hay reacciones mediadas por IgE o no mediadas por IgE o incluso mixtas. Dentro de las reacciones mediadas por IgE vamos a tener todas aquellas que afectan la piel, respiratorio, gastrointestinal, como la urticaria, el angioedema, el eritema generalizado, la rinoconjuntivitis, el broncoespasmo o incluso la reacción más grave de este grupo, que es la anafilaxia. Las reacciones mixtas, pues tenemos las dermatitis atópicas, el asma y la esofagitis eosinofílica. Y de las reacciones no mediadas por IgE tenemos la dermatitis por contacto, la dermatitis herpetiforme, el síndrome de Heiner o incluso enfermedad celíaca, la proctocolitis o la enteropatía. También pues ya vimos que los síntomas por IgE pueden ser los menos frecuentes, pero lo más grave de haber tenido una reacción de este tipo pues es la presencia de anafilaxia, pues que tendremos que tratar con la adrenalina. Estas son algunas manifestaciones clínicas que ya estamos recapitulando. El carmín, por ejemplo, va a ocasionarse sobre todo con asma y también dermatitis atópica en la población pediátrica.
el achiote, que es muy utilizado aquí en México, que básicamente lo que puede ocasionar sobre todo es urticaria y angioedema. La tartrazina, que se ha relacionado con frecuencia con una urticaria crónica idiopática y también se asocia con brotes intermitentes recurrentes de dermatitis atópica o incluso erupción por medicamentos en niños. Los conservadores, que ya vimos que son los BHA y BHT, se van a asociar sobre todo a urticaria crónica y dermatitis por contacto. Y este grupo no lo mencioné dentro de la clasificación, pero son las especies que con mayor frecuencia se van a asociar a trabajadores pues que se dedican a manipularlas. Por ejemplo, aquellos carniceros, panaderos, cocineros, trabajadores de restaurantes o incluso floristas. Y pueden tener cualquiera de este tipo de reacciones, tanto reacciones irritativas como una dermatitis por contacto, reacciones mediadas por IgE, que pueden ser tan graves como una anafilaxia, y síntomas no mediados por IgE, como dermatitis por contacto alérgica. Las manifestaciones clínicas de los edulcorantes ya vimos que pueden ocasionar una quelitis o incluso una dermatitis por contacto, pero también, y ya les había dicho que dentro del etiquetado es bien importante especificar estos alimentos porque pueden ocasionar dolor de cabeza crónico. De hecho, hay estudios que se han asociado con dolor de cabeza crónico y menarca temprana en niñas. Pero bueno, ya vimos acerca entonces de cuáles son los colorantes, cómo se clasifican y también cuáles son las principales manifestaciones. Como son reacciones en más del 98% que son no mediadas por IgE, pues casi siempre vamos a tener que la dermatitis de contacto va a predominar como síntoma característico. Ahora, el diagnóstico es sumamente complejo. Es sumamente complejo porque si vemos, los aditivos se pueden encontrar en una amplia variedad de alimentos, o sea, realmente muchísimos alimentos, y entonces se necesita una alta sospecha clínica. O sea, ¿cuándo debemos sospechar? Un paciente que nos dice que tiene dermatitis de contacto, asma o cualquiera de los síntomas que ya comentamos, hay que hacer primero una historia clínica completa. Y hay que observar hay que ver qué tipos de alimentos son los que este paciente presentan reacciones. Generalmente, este tipo de pacientes presentan un historial de reacciones a varios alimentos que no se encuentran relacionados. Ese es el punto número 1. Los alimentos no están relacionados. En el segundo punto es que hay una reacción a un determinado alimento. El paciente nos dice, ¿cómo, por ejemplo, voy a un restaurante y como tal comida y me causa reacción? Sin embargo, cuando la como en casa no tengo este tipo de reacciones. Entonces, ahí podemos empezar a sospechar. Se tiene que hacer esta investigación cuidadosa y ver si hay un aditivo común. Siempre debemos completar nuestra sospecha diagnóstica con la lectura del etiquetado de estos alimentos. Este es un ejemplo que les voy a dar, más o menos como lo vi yo en mi mente, ¿no? Primero es un paciente que viene con síntomas y que dice que es síntomas cuando consume un alimento. Es un paciente que ha tenido síntomas cuando está en asma, por ejemplo, cuando el paciente come comida china, ¿no? El paciente empieza a comer comida china y le da sintomatología. Y entonces el paciente dice, pero también, doctora, cuando como frijoles, y específicamente nos habla acerca de estos frijoles bayos refritos. Y entonces nosotros le preguntamos, bueno, pero en casa le pasan estos síntomas. No, doctora, de hecho, mi esposo prepara a veces comida china y frijoles, y estos síntomas no le pasan cuando cocina él en casa. Entonces, ¿cuál es el segundo punto que tenemos que hacer? Porque ya vemos que son dos alimentos que no se encuentran para nada relacionados. Entonces, vamos al etiquetado, ¿no? Bueno, nos fuimos a leer el etiquetado de estos frijoles bayos refritos y vemos cómo dice: agua, frijol bayo, aceite de soya, cebolla sal yodada, manteca de cerdo, chile jalapeño, ajo y glutamato monosódico, que como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, es parte importante de la comida oriental, o se utiliza mucho para hacer la comida china. Entonces, este es un ejemplo
más o menos para que como que sospecháramos, no es un ejemplo real, pero para que viéramos cómo tenemos que llevar el diagnóstico en este tipo de pacientes. En el paso número 2, y antes de continuar con decir, ay, es un aditivo, siempre hay que determinar si no hay un alérgeno oculto. Es decir, si no, el paciente pues dice, ay, no estoy consumiendo huevo, pero en realidad sigue consumiendo productos que tienen derivados del huevo y él no se ha dado cuenta. Por eso siempre hay que enseñarles a leer etiquetas. Ya de hecho ya hay una ley donde se tienen que hablar acerca de estos 14 alérgenos que vemos en esta siguiente tabla, y siempre es importante, antes de irse a sospechar un aditivo, siempre descartar cualquiera de estos alérgenos más comunes que se pueden encontrar ocultos en algunos alimentos. Pero bueno, ya vimos que nuestro paciente pues sí tiene aparentemente una sospecha de una reacción por aditivos, llámese glutamato monosódico, tartrazina, lo que sea. Entonces, aquí tenemos que hacer una dieta libre de aditivos, que es nuestro paso número 4. Entonces, los pacientes en esta dieta solo deben de consumir productos caseros y que sean preparados por ingredientes que sean conocidos. Evitar en todo momento los alimentos comerciales y preparados durante el periodo de la dieta. Este es un esquema que lo encontré en un artículo de Vana y colaboradores, en donde ellos mencionan cuáles son los alimentos que se deben de comer y cómo se debe de hacer esta dieta. Por ejemplo, se puede consumir pasta de cualquier tipo, pero hay que evitar las pastas sin gluten e hipoproteicas. Se puede comer carne de res, pollo, cordero, pavo, ternera, pero hay que evitar los embutidos y la carne enlatada. ¿Por qué? Porque tiene pues conservadores, como ya lo hemos estado viendo en las diapositivas. El pescado fresco congelado, y siempre hay que evitar pues el pescado procesado y los productos pesqueros. Las frutas y hortalizas frescas, hay que evitar frutas y verduras enlatadas o embotelladas, igual por el riesgo de conservadores. El queso, podemos utilizar mozzarella o queso parmesano. Dentro de los condimentos sí podemos utilizar miel, sal, pimienta, azúcar. Sin embargo, pues no hay que utilizar estos edulcorantes o condimentos preparados de manera comercial. Sí podemos tomar bebidas naturales, leche, té, agua, pero hay que evitar bebidas alcohólicas, jugos de frutas, bebidas energéticas, bebidas enlatadas o bebidas embotelladas. Todo eso es como una dieta libre de aditivos. Entonces, una vez que el paciente pues se le hace una dieta libre de aditivos y entonces ya no presenta síntomas, podemos decir que probablemente sí ya hay una sospecha aún más certera para que sospechemos de lo que es aditivos. El segundo paso es como ya hacer la confirmación diagnóstica, bueno, el segundo momento, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el segundo momento del diagnóstico? Yo les había dicho, casi siempre las pruebas son no mediadas por IgE. Entonces, estas pruebas que son las pruebas cutáneas tienen realmente una utilidad muy limitada, porque realmente pueden servir solo como herramienta de apoyo, pero a ciertos colorantes. Los colorantes naturales sí nos van a dar respuestas mediadas por IgE, entonces aquí pueden tener un valor diagnóstico un poquito mayor. ¿En cuáles colorantes? Por ejemplo, en el achiote, en el azafrán, en el carmín, en el manitol y en la goma vegetal. En aditivos sintéticos, esta prueba no va a ser confiable porque la mayoría nos va a producir reacciones de tipo no IgE. El valor de esta prueba realmente queda como entredicho porque pues el 98% de nuestras reacciones van a ser no mediadas por IgE. La prueba de activación de basófilos, sí tiene un poquito más de sensibilidad, tiene un potencial de diagnóstico en reacciones de hipersensibilidad también mediadas por IgE y no mediadas por IgE. Sin embargo, la limitación diagnóstica de esta prueba es que se tiene que hacer inmediatamente después de presentar la reacción. Después tenemos las pruebas de parche, que van a ser una herramienta útil para detectar sobre todo hipersensibilidad retardada a los aditivos alimentarios. Y sí se ha observado que sobre todo este grupo de estudio que fue Catri y colaboradores demostraron que una corte de niños con dermatitis atópica los resultados positivos para carmín fueron más altos en este grupo versus los que no tenían dermatitis atópica con este colorante.
Y el diagnóstico, ya la prueba de oro, pues obviamente va a ser en todas las alimentarias, va a ser el reto doble ciego controlado con placebo. Sin embargo, ¿cómo se tiene que hacer esta prueba? Porque también tiene que ser poco a poco. Primero es para reducir el número de desafíos, o sea, no le vamos a estar dando por cada aditivo. Primero se pueden utilizar mezclas de aditivos, es decir, bueno, colorantes, bueno, conservadores, bueno, edulcorantes. Entonces, vamos a ver a qué grupo presenta este tipo de reacciones. Posteriormente, si el paciente, por ejemplo, hace reacción a algún conservante, entonces ya utilizamos de manera individual los conservantes, únicamente los conservadores. Realmente eso es muy difícil porque se tiene que utilizar el conservador o el aditivo en su forma natural y a veces es muy difícil de realizar. Les digo, la sospecha diagnóstica y también el hecho de llegar al diagnóstico es complicado. También es una tabla que tomé del Velázquez Amano y colaboradores, en donde nos dice con qué porcentaje podemos hacer las pruebas cutáneas, las pruebas cutáneas y con qué dosis podemos hacer los retos orales dobles ciegos controlados con placebos, ¿no? Estos son los límites, de acuerdo a los límites máximos permitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pues que deben de cumplir estas reglas que tenemos en los retos orales aditivos alimentarios. Y bueno, el tratamiento, como todo lo que no hay inmunoterapia, pero como todo lo que podemos hacer, pues es evitar el aditivo, orientar hacia los familiares o incluso al paciente si es mayor de edad y que tenga que aprender a conocer el nombre específico de los alimentos o productos que contienen los aditivos o el aditivo que le está ocasionando el problema y aprender a leer etiquetas. Si el paciente ha presentado anafilaxia, el tratamiento va a ser, pues como ya sabemos, la adrenalina. Y bueno, como conclusión, siempre hay que sospechar, se deben sospechar reacciones a los aditivos alimentarios en pacientes que van a reportar síntomas en alimentos que no se encuentran relacionados. ¿Y cómo podemos hacer esto? Mediante una historia clínica completa. Parece complicado llegar a un diagnóstico, de hecho se cree que el diagnóstico está subdiagnosticado, pero pues es la única manera de sospecharla, ¿no? También se debe sospechar en alimentos que se preparan fuera de casa o de uso comercial, pero no cuando se hacen en casa. Siempre va a ser prudente investigar los aditivos alimentarios en sujetos que se consideren con reacciones graves idiopáticas y excepto por un número limitado de aditivos naturales, las pruebas cutáneas, como ya vimos, o las pruebas in vitro o la IG específica, pues van a tener un papel, pues un pequeño papel para el diagnóstico de este tipo de alergias. El tratamiento con la finalidad pues consiste en evitarlo de manera estricta, lo que puede ser difícil para algunos pacientes, sobre todo en esta época en donde casi todo lo queremos preparar rápido, en donde casi siempre tenemos alimentos congelados y en donde casi siempre vivimos a las prisas. Entonces, para nuestros pacientes puede ser muy difícil llegar a tener solamente alimentos naturales versus alimentos que tienen conservadores. Recordemos que los aditivos son regulados por asociaciones y que no debemos de caer sobre todo en fake news, donde se publican sobre todo que ocasionan esto y esto. Todos los alimentos tienen dosis ya establecidas que son reguladas y que son seguras para el consumo y la utilización en humanos. Por último, antes de darle las gracias, quisiera invitarlos a nuestra reunión científica anual, que es el Highlights, el cual se llevará a cabo del 10 al 11 de septiembre. Tiene un valor curricular, estarán grandes personajes de la alergia y de la inmunología clínica, entonces los invito a escanear este código QR y poder inscribirse. El curso va a ser completamente virtual. Muchas gracias.